Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario de Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, que es posible gracias al esfuerzo colectivo de dos instituciones, la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo y el CIESAS Occidente, mismo que es coordinado por el doctor Óscar Adán Castillo Oropeza y el doctor Miguel Carrillo Salgado de la Intercultural de Hidalgo, así como por el maestro Edgar Delgado Hernández y la doctora Cindy McCulling de CIESAS Occidente. Bueno, el día de hoy tenemos la grata participación de la doctora Delmi Tania Cruz Hernández, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, ¿no? Que nos va a la ponencia nos va a dar de ecología política feminismo latinoamericana. Y bueno, a quien le agradecemos mucho, ¿no? Por compartirnos su experiencia y los quehaceres, ¿no? Bueno, antes de dar paso a que la doctora Delmi nos pueda platicar un poco de lo que ha venido trabajando, pues me voy a permitir darle lectura a parte de su currículum, ¿no? La doctora Delmi es indígena ñañú, feminista por ética y compromiso político, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, ecologista del sur, animalista y educadora popular. Ella dona su tiempo y energía vital en procesos de abajo, a la izquierda y hacia adentro. Cofundó la organización chapaneca Mujeres Transformando Mundos, que incide en procesos educativos y feministas desde una mirada comunitaria. Es disonante de la academia, trabaja como docente e investigadora en el programa de estudios e intervención feminista del SEMSMECA. Asimismo, desde hace una década está escribiendo y analizando el proceso político en el que ella participa. Ha dedicado su tiempo de escritura en los últimos años a comprender la defensa de los territorios desde una mirada feminista, ecologista y comunitaria. También a identificar cuáles son las estrategias que despliegan las mujeres ante procesos extractivistas y megaproyectos. Bueno, antes de comenzar la ponencia, pues le pedimos a los compañeros que están dentro de la sesión que por favor mantengan el micrófono en silencio, ¿no? Al final se va a hacer una ronda de preguntas y respuestas y pues de igual manera pueden ir escribiendo por ahí sus preguntas en el chat, ¿no? Ya sea que pidan la palabra o que la pongan en el chat. Y bueno, doctora, le recuerdo pues que tiene un aproximado de 50 minutos, no es una camisa de fuerza, ¿no? Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo, ¿no? De cómo vaya, pues. Y después de ello, pues ya, le repito, pues se va a hacer la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, estimada doctora, sin más preámbulos, pues le dejo la palabra, ¿no? Y voy a poner la presentación que nos ha mandado, o usted me dice en qué momento. Sí, si puedes ponerla, está. Listo. Puedes dar la siguiente diapositiva. Bueno, me gustaría empezar por, he estado pensando cómo presentarles qué significa la ecología política feminista desde América Latina, o como le decimos a algunas, desde la Via Yala o desde nuestra América. Y de dónde surge pensar desde la ecología política. Quiero contarles un poco que yo estoy organizada con otras compañeras que son campesinas, indígenas, trabajadoras del hogar, también vendedoras ambulantes, todas alrededor del trabajo con la tierra, excepto algunas otras que no tenemos tierra como tal, pero que hemos estado creando desde hace más de 13 años, bueno, algunas más, algunas menos, pero juntas, una década, lo que a mí me gusta llamar una comunidad imaginaria.
Este término lo tomo de una feminista que a mí me gusta mucho, que se llama Chandra Tapal Mohanty. ¿Y qué quiere decir esto de estamos creando o estamos deviniendo en una comunidad imaginaria? La comunidad es una cuestión esencial y que, como bien dice Chandra, la comunidad imaginaria no es esencial, sino más bien está constituida por seres diversos que se unen en lo político. Entonces yo estoy organizada con esta comunidad en una región, les voy a poner un ejemplo más adelante, que yo le llamo el corredor migratorio Chiapas, México, Huehuetenango, Guatemala, que es una de las fronteras más grandes entre Chiapas y Guatemala, esta región tiene 7 municipios. Específicamente nosotras, como mujeres organizadas, estamos incidiendo en 4 de esos municipios. Y les quiero contar un poco la historia más adelante desde dónde. Es muy importante para mí contar esto porque quiero que sepan que todo lo que estoy hablando lo estoy dialogando, porque a veces hablamos como mucho a lo abstracto y sin ejemplos como concretitos, ¿no? ¿Cómo empezó esto? Bueno, las compañías Mujeres Transformando Mundos, nosotras antes éramos parte del movimiento social como más amplio, veníamos de diversas experiencias, pero queríamos tener una apuesta desde las mujeres, crear agendas políticas desde las mujeres indígenas campesinas de base, pero pues nosotras sabíamos que hacer esto no significa solo estar con las mujeres, sino con las mujeres y con todo lo que rodea a las mujeres, con lo que habitan, que es decir, con los territorios, con los elementos del territorio y también, por supuesto, con los hombres, con las hijas, con los hijos, con la familia y con todo lo demás. Entonces, para eso, no me gusta ya esta palabra de diagnóstico, pero en ese momento lo utilizábamos. Nos acercamos a otra organización hace 11 años, que es una organización que tiene ¿cómo decirlo? Que tiene un reconocimiento moral y político en la frontera muy importante, que se llama Centro de Educación Integral de Base. En ese momento, el Centro de Educación Integral de Base estaba un poco decaído, digamos, porque tenía poca fuerza vital, porque así pasa con los procesos sociales. Y nosotras llegamos como a contarles que queríamos como juntarnos con ellas, que nos gustaría mucho entender lo que estaba pasando actualmente en el territorio, porque en el territorio nosotras ya veíamos como una atomización del tejido social a partir de la implementación e impacto de políticas asistenciales, pero también a partir del avance extractivista que había en la región, que más adelante lo digo, pero de una vez lo recargo, nosotras hemos pensado siempre que estos proyectos extractivistas, cuando van aterrizando a los territorios, nunca vienen solos y siempre van abrazados y acompañados de fuerzas armadas o de policías o de militares. Entonces, estamos muy preocupadas por cómo se estaban dando estos procesos y quisimos juntarnos con la CEIBA, con el Centro de Educación Integral de Base, y con otras compañeras que ya estaban organizadas en la región para saber qué estaba pasando en la fronteriza. Así fue como empezamos un camino que llega hasta el día de hoy, porque primero identificamos como ciertos problemas, y una vez que identificamos ciertos problemas, primero lo que hicimos fue, y de eso trata actualmente, bueno, mi tesis doctoral trató de eso, de cómo nosotras nos desplegamos para identificar los problemas, pero además para ver cuántas mujeres más querían juntarse para organizarse con nosotras. Esto duró unos 2-3 años y después de esos 2-3 años analizamos los problemas y empezamos a desplegar estrategias, sobre todo de formación y educativas. Se conformaron 3 colectivos que actualmente esos 3 colectivos han conformado otros 2 colectivos más, entonces de 3 pasamos a ser 8 colectivos que al principio estábamos en 2 municipios y después ahora estamos en 8. Una de las cosas es que yo estaba en ese momento
regresando del Ecuador, de haber trabajado también con mujeres organizadas allá. Y a mí una de las cosas que me ha interesado era la investigación, pero la investigación sola no me gustaba. Eso de irte a campo y de irte a investigar solo, como que no me interesaba. Entonces, cuando nosotras empezamos a hacer esta estrategia educativa, a mí me interesó mucho empezar a hacer un puente entre la academia y la organización política. ¿Cómo preguntarle a la academia para qué es, para quiénes es y qué podía ofrecerle a la organización política de mujeres que nosotras estábamos construyendo? Y preguntar a la organización qué es lo que necesitaba de la academia o si no la necesitaba. Obviamente siempre la academia queda más en deuda que la organización o los movimientos. No obstante, no vamos a desdeñar el papel que tiene porque ella ha creado, la academia, me refiero a ella, ha creado pues discursos y narrativos hegemónicos que a la vez crean imaginarios de quiénes son sujetos colectivos, quiénes no, etcétera. Entonces, poner esto sobre la mesa, poner nuestra práctica política, crear nuestras propias narrativas y nuestros propios discursos, era algo que siempre nos había interesado, como organización y después como alianza. En ese sentido, para mí era como muy importante pensar esto que estábamos haciendo en términos de feminismos populares, de feminismos comunitarios, territoriales, de lo que le llamamos feminismos desde y con la tierra y entre mujeres heterogéneas, digamos, con mucha heterogeneidad. Obviamente aquí está el dilema de siempre, pero yo no es que estoy diciendo que las compañeras que estamos organizadas en la frontera son feministas. Lo que yo estoy diciendo es que estos lentes, o sea, esta realidad en la que yo formo parte también, la estoy mirando desde esta perspectiva. La siguiente, por favor. Y además de tener esta perspectiva, bueno, con este diagnóstico que hicimos, pues, ¿qué encontramos? Encontramos básicamente lo que les dije. Un tejido social bastante atomizado, una migración masculina y femenina forzada, muy abundante. Chiapas se integró a los circuitos migratorios tarde, ¿no? En la década de los 90 empezó el tema de la migración, pero se ha acelerado muchísimo por las crisis en el territorio, pero eso ha habido, ¿no? El impulso de los megaproyectos, que aunque cambien de gobierno y de nombre los gobiernos, pues en realidad también cambian de nombre la avanzada de los megaproyectos, pero unos van unidos con otros. Y el fin siempre es como abrir carretera en medio de los territorios para extraer ciertas mercancías. Nosotras veíamos eso y empezamos a ver cómo para las mujeres empezó a ser como, o más bien siempre ha sido como una apuesta a defender el territorio. Y defender el territorio no desde la típica imagen, ¿verdad? De estamos aquí en la trinchera y no dejamos que entre la mina, que también ha pasado, o no dejemos que entre estas empresas agroextractivistas que tienen comprada la tierra porque han engañado a nuestros esposos, que también ha pasado, sino que ellas pensaban la defensa del territorio desde otra perspectiva y desde una mirada como muy otra. En ese momento yo no estaba entendiendo desde qué mirada la estaban haciendo, pero empecé como a aprender junto con ellas cuando empezaron a desplegar sus estrategias a qué se estaban refiriendo con defensa del territorio. Y para ellas defender el territorio es de la violencia hacia las mujeres, de la violencia hacia sus territorios, de la libre, o sea, de la no permitividad que tenían para ejercer la libre autodeterminación, ¿no? Entonces esto me parecía como muy interesante y yo lo que hice o lo que he estado haciendo es dialogando con lo que llamo ecología política feminista de los sures.
y también con las geografías feministas descoloniales, porque ambas disciplinas que están en devenir, porque son ambas disciplinas como bastante exiliadas de sus propias ramas, a mí me interesaba mucho. Pero ¿cómo dialogar con la ecología política y con la geografía crítica y cultural y humana sin pensar en los feminismos? Entonces, para mí era muy importante pensar en los feminismos populares, comunitarios, y qué aportes le hacían, ¿verdad?, a la ecología política feminista. Porque la ecología política feminista, ahorita voy a llegar a ello, ¿no? Pero es una disciplina que emana mucho, ¿verdad?, de las pensadoras anglosajonas, pero también de pensadoras de los nortes globales. No obstante, no es que esto sea malo ni bueno, o sea, esas dicotomías quisiera como que nos las quitáramos de la cabeza porque no creo que nos estén sirviendo mucho, sino como que a mí me gustaba pensar cómo podríamos analizar lo que Carolyn Merchant o lo de Karen Warren o lo de la misma Vandana Shiva, nos decían cómo lo podríamos pensar desde esta latitud, desde este encarnamiento del territorio. Y para ello empecé a combinar a los feminismos populares, los feminismos comunitarios, los territoriales, ¿no? Para ir como tejiendo un pensamiento que yo le llamo ecología feminista de los sures, que ahorita lo voy a desglosar. La siguiente, por favor. Bueno, no sé, quería pensar esto, quisiera dar un repasito a esto para no darlo por sentado, ¿no? Cuando hablamos de ecología política feminista, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que sí estoy utilizando una categoría analítica, que es la categoría analítica de género, pero no solo. Esta categoría analítica de género, desde la década de los 70 del siglo pasado, nos ha enseñado a muchas de las feministas a entender algo. Y sobre todo entender que hay una relación de poder, una construcción social impuesta en esa relación de poder. Esta construcción social es binaria y es jerárquica. Y el sistema capitalista con signos patriarcales con el que vivimos, pues jerarquiza a lo masculino sobre lo femenino. No siempre, pero suele ser así. Y digo no siempre porque les voy a también meter un debate que no quiero marear al público, pero como me gustaría que pensáramos en la complejidad con la que hemos tenido nosotras que venir como sentipensando y tejiendo. Al inicio, pensar la categoría analítica de género, y ustedes, hay muchísima literatura sobre eso, nos ayudó sobre todo para develar estas relaciones de poder. Pueden encontrar magníficas autores como Stolken, Gail Rubin y Scott que hablan sobre este tema. La siguiente, por favor. Y también recuerdo mucho con la doctora Mercedes Olivera, que fue pionera del feminismo e impulsora del feminismo aquí en Chiapas, que me acuerdo cuando yo llegué aquí hace más de 2 décadas, nos hablaba que el género siempre va a visibilizar la situación y la condición de las mujeres y de todas aquellas personas que estemos en subordinación. Eso de personas en subordinación vino mucho después, porque al principio sí pensábamos que el sujeto político del feminismo eran las mujeres solamente. Después ya nos dimos cuenta que no, pero al principio sí fue así, ¿no? En fin, que decía que veía la situación y la condición de las mujeres. Pero ¿qué pasaba cuando nosotras queríamos cambiar esa situación de la que ellas que veíamos desfavorable? Y ella decía, cuando pasamos a querer cambiar esto a la acción, es cuando hablamos de feminismo. Y aquí estoy hablando en singular, no porque no crea que haya muchas formas de entenderlo, sino porque lo voy a hablar como una postura política, epistémica y sentipensante.
no quería dejar pasar de alto desde dónde estoy hablando el feminismo. Después, no sé, a las compañeros que están acercado o se han acercado al feminismo, una de las cuestiones que más nos ha como, o que nos enseñan así es como lo de las olas del feminismo. La primera ola de la igualdad y sus autoras, la segunda de la diferencia sexual, la tercera cuando empezaron las autonómicas y las institucionales y etcétera, etcétera, etcétera. Como si fuera a contar una historia y nosotras decimos historizar desde lo patriarcal, porque nos la cuentan así, la primera, segunda. No obstante, cuando yo empiezo a dialogar con los feminismos, esos que les conté, comunitarios, territoriales, indígenas y campesinos, me daba cuenta que no era tan así, que ese tiempo lineal no estaba tan de acuerdo a lo que estaba pasando en los territorios de la Vía Yala. Otro debate que me parece muy interesante, que lo voy a poner sobre la mesa, aunque no voy a profundizar en él en este momento, es la pregunta que nos hace Oyerumi y otras compañeras como Lugones, que nos dicen, ojo, porque como hay una colonialidad del poder, del saber, del ser, también hay una colonialidad del género. Es decir, pensar que el género como categoría binaria, jerárquica, se da en todos los rincones del mundo igual, eso es una construcción colonial. Esto las feministas descoloniales lo han estado planteando desde hace mucho tiempo. Y de la mano, lo han estado planteando de la mano de antropólogas feministas, sobre todo de los sures globales, ¿no? Como de Nigeria, de Argelia, de Sudáfrica, ¿no? Que estaban diciendo, cuidado, porque sí podemos entender la desigualdad entre ciertas personas, pero a veces pesa más el tema de la clase, pero a veces pesa más el tema de la raza, pero a veces, o sea, como cuidado, no podemos aplicarlo siempre de la misma manera. De hecho, nos invitan las feministas descoloniales con el libro el último libro que sacó Yuderkis, que a mí me gustó las primeras partes del libro en donde habla sobre su método, que es hacer una genealogía de la experiencia, pero no solo de eso, sino como poner en sospecha todas las categorías, poner bajo la lupa todas las categorías que estamos utilizando con la finalidad de no ponerlas como tal, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, una de las cosas que pensar esto que la gente que aprendimos feminismos hace yo más, no tengo mucho tampoco, pero como hace más de 2 décadas que lo aprendí, pues eran estas olas que les digo que no me cuadraban para lo que yo estaba viendo en los sures. Después de estar viviendo en el Ecuador y estar mucho tiempo en Guatemala y en Chiapas, pues yo me daba cuenta que no cuadraban como esto que nos estaban diciendo y que el tiempo fuera tan lineal, sino más bien como que el tiempo era más cíclico. Y entonces empecé a escuchar sobre los feminismos descoloniales, que a mí me tenían mucho sentido, igual que no es lo mismo, ¿no? Con los feminismos comunitarios, territoriales, campesinos, ¿no? Entonces empecé a buscar características que dieran cuenta de lo que nosotras estábamos hablando. Y algunas se las pongo sobre la mesa, ¿no? Los feminismos de los sures, pues hablan de que nosotras somos sujetas de conocimiento, de que hay un lugar de enunciación del que hablamos, que no tiene que ser, no solo es geográfico, pero también es geográfico. Ojo, no solo es geográfico, pero también lo es. No pensamos en esto de la primera ola, segunda ola, sino más bien decimos que nos hemos organizado desde diferentes lugares, desde no un universo, sino pluriversos, ¿no? Que estamos pensando mucho con el tema tierra, que el cuerpo, y esto es algo fundamental, y ahorita lo van a ver para la ecología política feminista latinoamericana o de la Vía Yala, que el cuerpo es un lugar de insurgencia, como le llamo yo, de resistencia, le llamarían otras, y que ponen sobre la mesa algo que se nos había olvidado, que es la agenda de los pueblos originarios en donde se denuncia el avance nuestra activista.
que es algo que la ecología política en sí en Latinoamérica tiene como principal agenda para la demanda y la denuncia. La siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva me gusta mucho ponerla para empezar a hablar sobre la ecología política feminista latinoamericana. Y sobre todo porque no es una clase, pero me gustaría que piensen en dónde están y que anoten lo que ven. ¿Qué ven en esta imagen? Les dejo ahí para que lo piensen. Para nosotras, cuando empezamos a hablar de la ecología política feminista, y digo nosotras pensando con las colegas con las que yo estoy dialogando, que es Diana Ojeda, Gabriela Ruales, Liscova, esta imagen nos parece nos deja mucho que pensar, porque pensamos que justo a través de esta imagen y de estos ojos masculinos que tienen el saber, ¿no? La brújula, que están vestidos, es como han retratado o han creado el imaginario de las mujeres igual a la naturaleza. La siguiente, por favor. La siguiente, y ahorita me ayudas a regresar. Y entonces, Plumwood, que no es la única, pero a mí me gusta citarla, con la imagen que les mostré, dice, el problema, y también lo vienen diciendo diferentes compañeras feministas de Latinoamérica específicamente, es que a nosotras las categorías en binario no nos funcionan. Entonces es necesario desmontar, porque estas categorías en binario, que además son jerárquicas y que reproducen la desigualdad, no nos están ayudando a comprender lo que realmente está pasando. ¿Cuáles son estas categorías? Y podemos pensar masculino, femenino, naturaleza, sociedad, rico, pobre, progreso, atraso, razón, pasión, blanco, negro, indígena, ¿no? Heterosexual, homosexual, adulte, niño, humano y animal, ¿no? Porque estos dualismos, dice, siempre implican dominación. Y esta dominación es complicada. Que desmontar estos binarios es una de las tareas más importantes que ha tenido lo que hoy llamamos ecología política feminista. No latinoamericana, también la latinoamericana se suma a esto, pero la latinoamericana tendrá como aristas específicas del que pensar. Pero esta ecología política feminista que se está deviniendo, ¿verdad?, todo el tiempo, para mí tiene tres premisas fundamentales a desmontar. Una son estos binarios que llevan a esta primera, que es las conexiones entre la subyugación de la naturaleza, las mujeres disidentes del género, la sexualidad y los sujetos colonizados. Como desmontar esto. También desmantelar la visión occidental instrumentalista de una naturaleza pues feminizada, virgen y a disposición de todos los seres humanos, el antropocentrismo. Y la tercera, que no es solo, no estoy solo queriendo acotar, sino dando como algunas aristas que ha querido desmontar la ecología política feminista, es que los lugares, paisajes, cuerpos como sitios de marketing, que no son sitios de mercantilización y de recreación, como lo han estado poniendo sobre la mesa muchos otros pensadores. ¿Te puedes regresar a la anterior? Aquí hay una cuestión que a mí me costó muchos años entender y que con quien estoy dialogando, que son con otras ecólogas políticas feministas de Latinoamérica, es pensar que tienen en común el ecofeminismo, el feminismo marxista, las defensas ambientales y qué es la ecología política feminista. Desde donde yo estoy pensando, junto con Diana Ojeda, hemos pensado que la ecología política feminista contiene mucho de los ecofeminismos, los feminismos marxistas y las defensas ambientales. Ojo,
A veces, por ejemplo, Karen Warren, en su famoso libro de filosofías ecofeministas, nos hace un despliegue de los diferentes ecofeminismos que existen. El animalista, el filósofo, el filosófico, perdón, el esencialista, el constructivista, etcétera. Caroline Merchant, por ejemplo, nos hace, a mí me gusta mucho el libro de La naturaleza muerta porque me parece algo muy similar a lo que está planteando Silvia Federici con su famoso libro Calibán y la bruja, pero ella lo habla desde la naturaleza, ¿no? Y justamente ella, Federici retoma mucho a Merchant porque hace como una arqueología de cómo han montado esta idea de naturaleza, mujeres brujas, esta triada maligna, y cómo ella la desmonta a partir de desmontar dos disciplinas que se han encargado de estar poniendo esto sobre la mesa, que es la medicina y la geografía. Y por supuesto, una pionera de la ecología política feminista, que a mí me parece como fundamental, pero que además la tenemos todavía vivita y resonando con nosotras, que es Dayan Rocheleón. Que Dayan me parece muy interesante lo que pone sobre la mesa con su libro sobre cuando nos habla, no, lamentablemente hay muy poca producción en español sobre lo que ha escrito Dayan con sus trabajos en diferentes países de África, pero una de las cosas que está en uno de los libros que sacó en la UNAM en el 2004 es, ojo, que la ecología política feminista, una de las cosas que quería desmantelar ya en 2004, era la idea de que el norte piensa y el sur pone los casos de estudio. ¿No? Estas ecólogas feministas que venían estudiando BOS, que es protección de los bosques, protección del agua, la protección como ecologistas, se encontraron con la organización política de las mujeres, pero además se encontraron que esas mujeres, ¿no? Estaban creando estrategias, obviamente, para la subsistencia. Y dijeron, es que está absurdo cómo lo estamos estudiando, porque no es el sur el que pone los casos, es el sur el que hace el conocimiento. Solo que los nortes globales seguimos pensando que es el sur el que da los casos y nosotros los que pensamos, cuando no es así. Además, otra cuestión que me parece bien interesante es cómo estas mujeres, ¿no? Pensadoras que también estaban en la academia, en los márgenes de la academia, también estaban como haciendo redes entre mujeres muy heterogéneas para pensar esto que estaban queriendo desmantelar, pero que los hombres eran los que estaban escribiendo sobre esto que ya se estaban haciendo, ¿no? Georgina Méndez, una investigadora indígena, tuve hace 2 semanas el honor de compartir con ella la presentación del libro de Yuderquis Espinosa, y recordó una frase que le dijeron las compañeras andinas. Y era esto de, hay que aprender a contarnos nosotras antes de que otros nos cuenten lo que somos nosotras. Hay que aprender a decir quiénes somos nosotras antes de que otros cuenten quiénes somos nosotras. Y me parece que esto iba muy tocando por ahí, ¿no? Como hay que pensar, ¿no? O hay que descolonizar esta práctica que está teniendo la ecología política, en donde está pensando que vamos al sur a ver esto, vamos al sur, pero no viendo al sur como sujeto y agente de cambio. Y sin duda creo que las ecólogas políticas feministas pusieron esto sobre la mesa hace más de 20 años, que en este momento parece algo muy simple y muy dicho, pero ellas fueron pioneras al pensarlo. La siguiente, por favor. La otra. Ahora sí, aterrizando a qué significa esto de la ecología política feminista latinoamericana. Y después de estos 3 grandes ejes que han querido desmantelar la ecología política feminista y lo que pone sobre la mesa, de pensar que los binarios nos hacen daño, de pensar también que los cuerpos y los lugares están siendo colonizados y subyugados por el capital, de pensar que no se está mirando
la forma de esta dominación y que tiene muchas aristas, hemos estado pensando en qué significa la ecología política feminista desde estos lugares, desde los sures globales, desde lo que le llamamos Latinoamérica o el la Vía Yala. Y no lo podemos pensar sin antes, o más bien sin juntarlo, ¿no? Hacer una juntanza entre los feminismos comunitarios, territoriales, indígenas y campesinos. Esto no se puede pensar sin ellos, porque ellos, esos feminismos, están hablando muchas veces por los pueblos originarios organizados, sobre todo. Y estaban trayendo al debate, al diálogo, categorías conceptuales que le dan sentido a esta ecología política feminista latinoamericana. Por ejemplo, esto de pensar las defensas territoriales no solo desde de la resistencia, sino de la creación, sino del empuje, del despliegue de insurgencias femeninas, como le llamo yo. O otros le llaman defensas de la vida, o en Oaxaca se piensa el tema de la comunalidad para la defensa del territorio, o Carmen Cariño está pensando las ontologías reexistencia, ¿no? De reexistencia, o las compañeras feministas comunitarias de México, de Guatemala y de Bolivia están pensando el cuerpo territorio y el territorio tierra, o colectivos diversos ecologistas como Miradas Críticas, como Las Dantas que Canta, están pensando la repatriarcalización de los territorios, que es cómo el capital, cómo el ciclo del capital cuando se junta con la avanzada de los proyectos extractivistas en un territorio cuando se implementa, se da una brecha más grande y se pone más violento el territorio, a lo que le llaman repatriarcalización de los territorios. O están pensando aquello que se llama reproducción del vivir, como Vero Moreno lo pone sobre la mesa, o aquello que pone Raquel Gutiérrez, Mina y Lucía sobre las tramas comunitarias. La siguiente, por favor. También otra cosa que creo que distingue a la ecología política feminista latinoamericana es que estamos haciendo una genealogía de con quiénes estamos dialogando. Estoy poniendo ejemplos, pero ahorita me estoy acordando de muchas más compañeras, ¿no? Que tienen características muy particulares, y es decir, que todas están ancladas a procesos territoriales y que todas están, impulsando proyectos desde ahí. Por ejemplo, pensando, ya lo dijo, con Diana Ojeda, con Gaby Ru, con Liz Cova, con Crisielo, con Lorena Rodríguez y Alicia Milagro, que ambas me parece que tienen un trabajo bastante importante, porque ambas no se quieren separar de lo que ellas dicen el ecofeminismo y quieren defender el ecofeminismo y lo están trayendo con sospechas, ¿verdad? Como dijimos, con el método de la sospecha, pero que quieren rescatar cosas del ecofeminismo que a ellas les gusta y que lo están poniendo en práctica en un lugar como Uruguay, donde la avanzada extractivista es tenaz. Con Diana Trevilla, que está pensando cómo hacer una agroecología feminista desde abajo, no como ciencia, sino como práctica política. Con Joanna Emery, que habla sobre las ontologías de la muerte, con activistas organizadas como Mar Daza, que nos está poniendo sobre la mesa las cartografías corporales, y etcétera, ¿no? Y cómo nos damos cuenta cómo esta ecología política feminista latinoamericana está dialogando todo el tiempo con las geografías. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha vuelto un elemento, y digo en términos una categoría analítica, pero un elemento central para dialogar ambas cosas. Entonces, por eso se dialoga con Paula Soto, que nos habla de las geografías del miedo, con Manu Silveira, que está haciendo como una recopilación y en donde se da cuenta que las que más cartografías están haciendo son las ecologías políticas y los colectivos que trabajan ecologismo y los movimientos sociales. Estos entramados comunitarios, como lo hace Mina, Raquel y Lucía, y también con procesos comunitarios. Todo el tiempo están dialogando las ecologías políticas feministas con procesos comunitarios.
Aquí pongo algunos, ¿no? Por supuesto, con las estudiantas, que nos da un montón de gusto ver cómo cada vez hay más compañeras estudiantas pensando estas ecologías, y también desde la academia. Hay dos grupos de trabajo que están impulsando Claxo, que es el de cuerpos, territorios y feminismos, pero también el de las ecologías políticas de Abya Yala, en donde hay un grupo específico de compañeras feministas que están poniendo la I. Y aquí me faltaron las ecuatorianas como Mel Moreano, pensar en la Sofía Zaragozín, etcétera, como mucho más compañeras que están dialogando. Entonces, esto es muy importante porque antes no lo pensábamos. Antes como que lo dábamos por hecho. De hecho, se sigue citando y me parece bien citar a Lev, citar a fulano, no sé, pero nosotras estamos dialogando entre nosotras, haciendo comunidad entre nosotras. Y eso también es una característica de la ecología política feminista latinoamericana. La siguiente, por favor. Algo que también creo que es otra característica de lo que llamamos ecología política feminista latinoamericana es el método. Y decimos, el método sí importa. Sí importa mirar el camino, pero también mirar los modos de hacer. ¿Desde dónde estamos haciendo? Hablar de la reflexividad, pero no no solamente desde nosotras, sino desde la resonancia con las otras. Pensar en la afección, en lo que te incomoda, en lo que no está bien. Pensar en lo que Hooks llamaba el punto de localización. Y sobre todo, algo que yo he encontrado mucho en lo que se ha venido haciendo de las ecologías políticas feministas, es pensarla como una maniobra para generar justicia epistémica y como una maniobra para ir descolonizando nuestras propias prácticas investigativas, que creo que es algo que la ecología política feminista actualmente, latinoamericana sobre todo, es lo que está haciendo, dialogando con el movimiento social. Desde pensar la subjetividad sin dejar de pensar lo material, sin dejar de pensar la metodología, sin dejar de pensar los cómo, sin dejar de pensar este método de ponerlo todo bajo sospecha, sin perder la comunidad de la que estamos siendo y viniendo. Yo me quedaría hasta aquí porque creo que ya me extendí bastante tiempo, pero no sé, quería presentarles como un pequeño ejemplo de cómo se puede aplicar esta ecología política feminista latinoamericana, o cómo más bien, no es que se pueda aplicar o no, o cómo yo la estoy desarrollando, ¿no? Pero no sé si tenemos tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo. Vale, pues si quieres vamos a eso, después. ¿Es la siguiente o quito la presentación? Sí, no, la siguiente. La siguiente, ¿ok? Sí, ¿es la siguiente? Bueno, les quiero presentar, creo que cuando se inscribieron al seminario les pasaron algunas lecturas y una de las investigaciones últimas que he estado como haciendo, ya no voy a explicar desde qué lugar porque ya lo expliqué al inicio, ¿no? Y como el modo sí importa, yo pongo sobre la mesa mucho las preguntas y el diálogo con las compañeras con las que yo me organizo. Y quiero, ese año, que fue el año 2021 y 2022, estuvimos pensando en qué significaba la salud territorial o qué significaba la salud en el territorio. Para empezar, a mí me parecía bien interesante y yo dije sí, porque las compañeras estaban como muy, uno de los colectivos de los que hacen parte las mujeres con las que yo me organizo, que se llama el colectivo Colibrí, que es un colectivo mixto, por cierto. Este colectivo, uno de sus temas para trabajar es la formación en salud. Pero ellas quieren pensar la salud no como salud versus enfermedad, sino lo que ellas llaman la salud con conciencia. Y eso implica un montón de cosas, no les voy a contar todas las que implican, pero yo quería saber qué estrategias, o más bien cómo sintetizar
no saber, que más bien como sistematizar. Y para sistematizar nuestra práctica puse como estas preguntas. ¿Qué significa para las mujeres la salud del territorio o esta salud con conciencia, como ellas le llaman? ¿Y qué significa, qué estrategias territoriales estaban desplegando estas mujeres para construir esa salud, ¿no? La siguiente. Como la metodología sí importa, usé ciertas herramientas que a mí me gustan mucho, ¿no? Aquello que le llamamos militancia investigativa, que hay todo un debate sobre investigación militante o militancia investigativa. Aquello que también usé mucho, acompañamiento a talleres diagnósticos a través de lo que se le llama el árbol del pueblo enfermo, que es una herramienta metodológica de lo que se está denominando la medicina descalza, que una de mis compañeras estaba como haciendo su investigación de eso. También de pensar qué está pasando en nuestros territorios. También hice este estudio haciendo algunas entrevistas a ciertos actores claves que nosotras veíamos como interesantes saber qué estaban pensando y a algunas trayectorias organizativas y a lo que hemos llamado caracolearnos, que es decir, cómo está nuestro corazón. La siguiente. La siguiente. Ajá. Y algo que a mí me quedó como muy claro es que la salud se camina a través de lo que se le llama la medicina descalza. ¿Y qué es esto de la medicina descalza? Bueno, una de mis compañeras dice que es una metodología educativa que aborda y entiende la salud desde la cosmovisión de cada pueblo. Y entonces, a través de esto, se generan técnicas participativas apropiadas y resignificadas por comunidades campesinas y las mujeres en su situación y en su coyuntura. Esto lo dice una de mis compañeras, que se llama Noelia Rodríguez, quien estaba haciendo su investigación sobre cómo caminaba en la medicina. Y yo me di cuenta que es a través de esta herramienta del árbol del pueblo enfermo, donde nosotras decíamos, el pueblo enfermo no es decir, es un árbol que es una metáfora del pueblo. Y queríamos saber cómo estaba nuestro pueblo y de qué enfermedades tenía y por qué las tenía. Es decir, identificar las causas y las consecuencias. Algo que nos dábamos cuenta sobre esto es que las mujeres no identificaban como lo que se hace del marco lógico de las causas, consecuencias materiales, no sé qué, sino que ellas todo el tiempo ponían sobre la mesa lo subjetivo y claro que también las condiciones materiales que no tenían o las que les habían despojado, pero era muy importante como poner cómo se estaban sintiendo ellas y sus seres y cómo se estaban sintiendo el río y cómo estaban sintiendo la montaña, etcétera. La siguiente. Y bueno, algo que quise regalar con este puente que quiero hacer es pensar. Cuando les dije, sí, claro, veamos lo de la salud y veamos la salud del territorio, yo pues me emocionaba por la práctica política que estábamos haciendo en el territorio. Pero como se quiere crear este puente entre la academia y la organización política creada desde las mujeres, pues había que entrarle a ello. Y para entrarle a ello, a mí me parece siempre muy interesante pensar, bueno, ¿cómo se ha estudiado la salud y desde qué aristas? Bueno, la salud es un mundo. Hay doctorados justos sobre salud, la salud social, digo. Pero de la salud territorial yo veía que había muy poquito. Y yo empecé a pensar la salud desde la antropología feminista, porque ahí los estudios han estado muy enfocados a la salud de las mujeres, pero yo los veía muy descontextualizados, porque piensan la salud de las mujeres sin pensar los contextos en los que viven las mujeres. Y la geografía y la ecología política, con esta del sufrimiento ambiental, ¿verdad? Con todo aquello que habla sobre las zonas de sacrificio, etcétera, sí ha pensado la salud de los territorios, pero no desde una mirada feminista. Se ha quedado corto.
la ecología política feminista anglosajona y de los nortes globales quien empieza en la década de los 90 a hablar de la salud de las mujeres negras indígenas y de sus territorios, pensando en una perspectiva más interseccional. Y entonces hablan de estos términos de la justicia reproductiva, ¿no? Que también podríamos como no traducirlo, ¿no? Porque no es traducción, pero más bien que es muy parecido a lo que están hablando las feministas comunitarias, lo que estamos hablando sobre los cuerpos territorios. Es decir, pensar cómo cuando el territorio se afecta, el cuerpo se afecta y viceversa. Cómo el cuerpo se afecta con el territorio. Porque aquí la idea cuerpo-territorio no se está pensando el cuerpo como mi cuerpo, mi territorio, sino se está pensando que el cuerpo es indudablemente, inseparablemente de ese territorio que habita. La siguiente. Después de hacer como esta búsqueda, quisiera contarles cómo empecé a pensar. Uno de los 4 trabajos que he hecho en estos 10 años, porque es difícil hacer las dos cosas, pensando el territorio desde la ecología política feminista latinoamericana. Bueno, esta es la región de la que les hablo, ¿verdad? Le llaman mucho frontera media, yo le llamo el corredor migratorio Chiapas, México, Huehuetenango, Guatemala, porque son las entidades como más grandes, ¿no? Uno es un estado, no Chiapas, el municipio. La frontera, el lugar más grande es Comitán de Domínguez. Y marqué estos 3 porque son en los 3 en los que nosotras estamos coincidiendo. Comitán, Las Margaritas y La Trinitaria. Aquí ven algunos de los dibujos que hicimos cuando hablamos de la coyuntura y del análisis. Aquí ven en esta fotito, pues, una de las fronteras físicas que tiene parte de este territorio, y lo pongo entre comillas porque es a través de un lago. Entonces, es un absurdo. La siguiente, por favor. Y aquí está otra vez lo de los diagnósticos con el árbol del pueblo enfermo. Y bueno, cuando nosotras empezábamos a analizar para pensar qué significaba la salud del territorio, pues nos empezamos a encontrar con el aumento, no que no existía, sino el aumento que se dio en pandemia del acaparamiento de tierras para instalar invernaderos, para poner sembradíos de tomates que generaban o que estaban siendo cultivados y echándoles demasiado agrotóxicos. Y entonces de ahí nos damos cuenta, porque las compañeras como despliegan una estrategia de salud, ellas se daban cuenta que había mujeres que se estaban enfermando de la piel, pero también había abortos espontáneos. Y había nacimientos de niñas y niños con cierto tipo de deformidades de labio y de orejas. Eso nos llevó a pensar lo de la salud del territorio. Entonces empezamos, como les dije, a hacer estos análisis del diagnóstico a partir de la medicina descalza con la herramienta del pueblo, del árbol del pueblo enfermo, y empezamos a descubrir estas cosas. Estos invernaderos a gran escala, por el acaparamiento de tierras, que hemos estado investigando quiénes son los dueños, ¿no?, de este acaparamiento de tierras, sobre todo Monsanto y Bayer están aquí como más instalados. Antes estaba la empresa más local, Agrosima, y ahora están Bayer y Monsanto en estos territorios. Y no sé cómo llamarle a esto, al desmantelamiento de lo que llamábamos montañas sagradas, convertidos en bancos de arena. Y entonces uno de los ejercicios que hicimos fue a dónde está yendo esa arena. Y en uno de los artículos que también trabajé con las compañeras es como esa arena o ese material que da la arena, muchos se estaba vendiendo para la construcción de bodegas, en donde se guardan materiales. Y esas bodegas se están poniendo alrededor de la ciudad más grande fronteriza, que es Comitán, en las periferias. Y al lado de cada bodega siempre hay un bar, y así, ¿no?, alternándose. Entonces vemos cómo estas dinámicas van afectando la vida de las mujeres y reconfigurando también la vida de los pueblos. La siguiente, por favor. Entonces aquí agarré un concepto de Nixon, que seguramente muchas de ustedes conocen, y lo agarré para pensar algo, que era el contexto.
Y en este momento puse en sospecha y bajo la lupa la categoría de violencia lenta, y ya lo leen aquí ustedes, que es un proceso que parece invisible, pero que no es invisible y que hace mucho daño. Y lo agarré específicamente para decir que esta violencia lenta se ha venido dando a partir o como de la mano de la contrainsurgencia hacia los pueblos organizados, es decir, de la guerra de baja intensidad. La guerra de baja intensidad que vive Chiapas hace más de 3 décadas ha hecho que tengamos hoy procesos de violencia lenta, en donde hay un desmantelamiento de las estructuras agrarias, de la organización política, de la migración forzada, del acaparamiento de tierras, de la inserción de la narcoviolencia, que ha creado y ha repatriarcalizado más estos territorios, y que solo así se puede entender y explicar el contexto que hoy vivimos. Y es porque los gobiernos mexicanos de diferentes nombres y autodenominados de diferentes formas, con su guerra de baja intensidad hacia los pueblos organizados, específicamente hacia los pueblos zapatistas, pues han hecho que esta guerra traiga le han abierto el camino a la violencia. Y a la violencia que tiene muchas aristas, como muchas aristas, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces aquí lo que nos preguntábamos es, pero ¿cómo hacemos frente a esta violencia lenta, a esta repatriarcalización del territorio? Que no es nuevo, que el COVID lo único que nos hizo ver es que se exponenció, pero que no era nuevo. Y entonces lo que empezamos a pensar es que cómo le estamos haciendo frente y cómo pensar la salud del territorio en esto. Y otra de las categorías que se ponen sobre la mesa y que dialogo mucho con las compañeras es la idea de insurgencias femeninas. Y ya, ¿a qué llamo insurgencias? ¿No? A aquello que no es una resistencia, porque no solo se está resistiéndose y parándose, es una insurgencia, y la llamo a lo que puede ser, es decir, al devenir, cuando desplegamos estrategias que nos dan una posibilidad de descolonizar tanto nuestro ser como nuestro saber, pensando con el territorio, desde el territorio, va más allá de aguantar, y sino que está construyendo todo el tiempo, y que se está llevando a cabo a partir de una experiencia muy encarnada y muy colectiva, que viene y va, no es que siempre sea lineal, a veces va para un lado, da 2 pasos y tiene que regresar 3, pero no regresa al mismo espacio, sino regresa a otro lado para pensar una estrategia nueva. Entonces lo que están haciendo las compañeras es insurgencia femenina. Las compañeras me preguntan mucho, oye, ¿por qué estás poniendo como insurgencia femenina? Y yo lo que le decía era que a mí me gusta mucho replantear muchas categorías analíticas, o más bien muchas categorías de denuncia que han puesto los pueblos originarios, y convertirlas en categorías analíticas también para el hacer. La siguiente. Entonces yo me daba cuenta cómo a través de estas insurgencias femeninas estábamos construyendo la salud del territorio, que no es un fin, porque eso me di cuenta, la salud es un fin, sino que la salud es un proceso, y que tiene que implicar un proceso de concientización con la vida, y que implica un montón de elementos que no tienen que ver solamente con las personas, sino con todos los elementos que tienen en el territorio, y con lo que ellos llaman equilibrio o armonía, ¿no? Que tiene que ver con una vida comunitaria, con la espiritualidad, con todo. Y entonces pongo sobre la mesa un montón de categorías
o de estudios que me ayudan a pensar, como se los dije al inicio, como la reproducción del vivir, la comunalidad, las ontologías y reexistencia. Como hay un montón de gamas de categorías analíticas que han puesto mujeres de feminismos comunitarios territoriales, que han retomado las ecólogas políticas feministas latinoamericanas, que sirven para pensar estas realidades. Y yo hasta aquí me callo, Edgar, como para que se pueda dar un diálogo que yo parezco aquí. Muchas gracias, Delmi. Sin duda alguna es bien interesante, ¿no? Bien importante esto que nos compartes, ¿no? A partir de tu quehacer y como bien lo dices, de un proceso largo, ¿no? Que refieres más de 2 décadas. Sin duda alguna, pues bueno, creo que se quedan ahí muchas posibilidades. No sé si los compañeros quisieran externar alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pues abrimos la ronda, ¿no? De preguntas y respuestas. Puede ser que enciendan los micrófonos y tomen la palabra o pueden escribirlo al chat. Héctor alzó la mano, entonces adelante, Héctor Castellanos. Sí, a mí me gusta preguntar, si bien, bueno, yo tengo amplio desconocimiento en el tema específico que abordaste, pero sí me he enfrentado a la reinterpretación, pero pues de los procesos socioecológicos que se van definiendo por diferentes características o apropiación del territorio. Pero pues, dado que mi investigación es más regional o a un nivel meso, ¿qué, desde tu perspectiva y tu amplia experiencia de estos 20 años, tal vez no es una pregunta muy específica, pero qué importancia se le da a investigar pues, con este nivel de cercanía, con estas categorías tan específicas y con tan originales y con esta búsqueda de esta reconceptualización de muchos de los fenómenos que tuviste? ¿Qué perspectivas o con qué lentes ves cosas que a nivel meso o a nivel regional no se alcanzan a reinterpretar, al analizar, pues, como tú dijiste, con diferentes categorías o diferentes, bueno, de diferentes métodos? Gracias. ¿Respondo o le doy paso a Karen, que también está alzando la mano? Como tú nos digas. Si quieres, le damos paso a Karen y ya, para juntarla, ¿sí? En lo que los demás compañeros también se animan a hacerlo. Adelante, Karen. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos, todes. Primero agradecerte, me pareció súper interesante toda tu exposición y la manera en que aglutinaste y nos presentaste todo este camino que llevas andado. Me quedé con la duda de si has podido ver algún tipo de proceso de salud territorial en lo urbano, como más en las ciudades, ¿no? Como algún tejido por ahí, y si las experiencias se parecen o no. Y la otra duda que me quedó fue sobre esto de caracolearnos, la palabra que utilizaste, para ver si podrías profundizar un poco más. Muchas gracias. Mientras se van animando les demás, voy contestando si te parece. Claro, adelante. Bueno, Héctor, por eso cuando digo que algo que me apasiona de que la ecología política feminista sea un devenir, es decir, como que va siendo, no está hecha, sino va siendo, es también el diálogo profundo que hace con otras disciplinas. Y aquí no, y que todo el mundo habla de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, pero en realidad yo creo que la ecología política feminista ha sido como de las que lo ha hecho desde siempre, ¿no? Pero y pone sobre la mesa otras disciplinas que también están en construcción. Y entonces a esto me refiero que la ecología política feminista toma o se agarra muy fuerte de la geografía feminista de los sures.
Justo Paula Soto, la vez pasada que estuvimos dialogando, que es una geógrafa feminista pionera en México de estos estudios, nos pone sobre cómo las geografías feministas de los sures nos ayudan a repensar a la ecología política feminista, cómo una cosa no va despegada de lo otro. O sea, no podemos entender lo macro sin entender otro tipo de escalas, como la comunitaria, lo regional o el cuerpo como noción. Porque si no, vas a perder algo, siempre vas a dejar algo de fuera. Entonces, por eso yo pongo sobre la mesa, y no me dio mucho tiempo a explicar, porque tendría que explicar todo, y me invitaron a exponer la ecología política feminista latinoamericana, no mi trabajo, ¿no? Sino, pero cómo estas grandes estructuras o las dinámicas de la geopolítica ambiental están incidiendo en cómo estamos entendiendo los procesos de salud en el territorio y cómo los estamos combatiendo, ¿no? Y al principio, por eso las compañeras, por ejemplo, pensaban en cómo ellas no pensaban la salud como enfermedad, era mentira. La salud no es la ausencia de la enfermedad, era otra cosa. Y por eso ellas no querían sanar su territorio quitándole la enfermedad. Querían sanar su territorio a través de la conciencia, reconociendo, regresando a las ontologías que ellas estaban teniendo. Pero cómo esto de cómo se entiende, se tiene que pensar desde la geopolítica y cómo una cosa afecta a la otra y al revés. Y la geografía feminista ayuda mucho a eso, a no desconectar una cosa con la otra. Por eso es bien rico el diálogo que se hace entre estas dos disciplinas que están construyéndose. Y Karen, pues yo creo que hay una avanzada muy grande sobre la recuperación de las ciudades en términos de salud territorial, digamos, ¿no? Como proceso. Sobre todo, pues seguramente tú has oído hablar o hemos oído escuchar la recuperación. En la Ciudad de México estoy leyendo mucho sobre, lo saben más, yo llevo, creo que viví ahí 7 años nomás, entonces no sé nada de la Ciudad de México, así es que disculpen ese atrevimiento, ¿no? Pero estoy leyendo sobre la captación de agua, ¿no? Que claro, aquí es una necesidad, no es una conciencia, ¿no? Sino es como, no tenemos agua, hay que agarrarla de donde sea, hay que agarrarla de la lluvia, hay que usar la secoteca. Pero con conciencia he escuchado mucho de estos procesos y aquí en Chiapas lo veo, sobre todo en las ciudades de Comitán, San Cristóbal, ¿no? Esta idea de pensarnos con la tierra a través de los huertos, por ejemplo. O pensarnos con la tierra a través de pensar los bienes comunes. Ojo, porque estoy acompañando una tesis que me parece bien importante de cómo esta idea de conservación, ¿no? A veces, como dice Mel Moreno, se vuelve ese capitalismo verde, ¿no? Cómo esta idea se vuelve esta gentrificación ambiental, o cómo está querer cuidar las ciudades o sanar las ciudades conservando los bosques, privatizándolos. Ahí hay que tener ojo porque las formas de hacer son distintas, porque la ciudad tiene un propio metabolismo, como bien lo decimos en la ecología política, y las comunidades tienen otro. Entonces tendríamos que seguir repensándonos esos modos, ¿no? Por ahí lo dejo. Y sobre caracolear, fíjate que es una herramienta que yo le encuentro mucho sentido, sobre todo en los pueblos en donde estamos trabajando, que es pueblos originarios en Chiapas. Yo la tomé de la pedagogía del sujeto, que es como un proceso educativo impulsado por el CESDER en Puebla, ¿no? Que les recomiendo mucho como que se vayan acercando a estos espacios que a mí me dejaron muchas luces, y que es preguntarnos cómo me va en la vida, qué me pasa en la vida. Y yo entiendo, o lo veo mucho, que esto nos ha hecho mucho sentido a nosotras ocuparlo como herramienta metodológica, porque se parece a algo que se pregunta mucho en los pueblos originarios aquí en el sureste, que es ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué te duele en tu corazón? Entonces, como también por eso decía yo, sí importa la forma de hacer, sí importa el modo de hacer,
porque no es aplicar, como siempre estamos acostumbradas, a las mismas herramientas metodológicas, ¿no? Es desplazarnos de ellas, hacer un jugar también, y también ir adaptándolo de acuerdo al contexto. Por ahí espero haber dado luces o más preguntas que también. Muchas gracias, Delmi. No sé si hay más preguntas. Bueno, y si no, pues bueno, yo igual, yo estuve ahí, hice la maestría en el CESDER, en agroecología, y efectivamente, ¿no? Esta cuestión de caracolear tiene un sentido un poco más profundo, o sea, no un tanto a modo de tratar de enterarse de la vida de los demás, ¿no? Sino más bien hacer reflexiones un tanto profundas, que muchas veces uno en la propia cotidianidad tampoco no las hace, ¿no? Y ya cuando uno se comienza ahí a repensar a sí mismo, también nos damos, creo que incluso nosotros mismos, ciertas luces, ¿no? Y es también bonito y importante. Sí, compañeros, compañeras, no sé si alguien más quisiera tomar la palabra. Katy, adelante, Katy. Buenas tardes. Tengo una duda muy particular respecto a estas producciones de estas láminas que hacen en la medicina descalza, y me entra curiosidad si habría, no sé, algún repositorio o un banco específico en el que nosotros podamos llegar a verlas, a consultarlas al propio, como, digamos, como una exposición incluso de estas piezas, para pues darles también lectura, ¿no? No sé si exista, incluso todas las fotografías que se han presentado, no sé si tengan alguna publicación en la cual podamos consultarlas. Mira, pues no tenemos, porque en realidad son como sistematizaciones que se están haciendo, lo vamos a tener, yo puedo dejar mi contacto, prometo que sí, porque además algo que me parece bien interesante también, que digo, es mucho también el modo, no solo el qué, sino la forma de hacer, que ojo, no estoy diciendo que sea la única ni la correcta, es la que estamos haciendo y las que estoy en compartencia con ustedes. A la par que se hace un artículo, también estamos como un proceso de divulgación. Se sistematiza la experiencia para que las compañeras también tengan ese material, pero más desde la educación popular, otro tipo de lenguajes, etcétera, ¿no? Es como se va a hacer, Katy, estamos haciendo este proceso. Mi compañera, que estaba muy interesada en la medicina descalza, pues se ha quedado un poco en paréntesis, pero está en ello, y se hace siempre de manera colectiva, y también como poniendo en el debate qué sí se pone y qué no se pone. Que esto para las ciencias ortodoxas es como, ¡ay, no! Es como lo que ve, que es ser objetividad, pero para nosotras es una forma de hacer lo más transparente posible, quitando intentando, porque no se puede, ¿no? Toda la jerarquía a este puente que queremos construir entre la academia y la organización política. Yo te dejo mi contacto, y cuando esté, obviamente además lo vamos a publicar y se puede difundir y lo demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igual recordarles que se hacen estos carteles de cada sesión, ¿no? Y ahí también viene un correo electrónico. Ahí también pueden escribir, ¿no? Para poder solicitar información y este tipo de cosas, y pues por ahí también incluso obtener el contacto de Delmi, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿Algún otra valiente? Karen, adelante, Karen. Gracias. Estoy interesada también en el colectivo Colibrí que mencionaste. Me lo imaginé como una forma de participación, tal vez es un colectivo cerrado, pero si es cerrado, me gustaría saber de qué forma podríamos colaborar o aprender de y con ustedes. Sí, es un colectivo mixto, solo como para ser más específica, es un colectivo mixto que está compuesto por familias, por familias específicas de la comunidad del Ejido,
de San José Yocnajab en Comitán. Es un colectivo cerrado, pero llevan trabajando la salud con conciencia, como ellas le dicen, en donde las mujeres son como protagonistas de la historia. Pero puedo pasarte también algunos artículos en donde ellas mismas cuentan su historia, Karen. Muchas gracias. Por aquí, por el chat, nos dice Héctor que él ya se tiene que retirar, pero agradece que hayas dado la precisión a su pregunta y también por la ponencia. Bueno, no sé si haya otra participación, otra pregunta, algo más que quisieran ustedes agregar. Están bueno, callades. Sí, sí. Ojalá estén sentipensándolo todo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es una cuestión más ahí reflexiva. Pero bueno, bien, entonces, pues si no hay más comentarios, ¿no? Si no hay más dudas, más preguntas, pues la verdad es que te agradecemos mucho, Delmi, por la presentación. Sin duda, pues fue una sesión muy, muy enriquecedora, ¿no? Que nos abre otros horizontes, ¿no? El tiempo, pues sí, justo como lo dices, el tiempo también es corto, ¿no? Y pues siempre surgen preguntas. Yo creo que más bien este proceso también está en la reflexión, estamos en la reflexión, ¿no? Entonces, pues siempre es importante, ¿no? Y pues bueno, que pues estos espacios se crean de manera colectiva, ¿no? Con el apoyo de todas, de todos, de todes, ¿no? Que estos diálogos, pues no pueden ser posibles sin la participación de cada uno de ustedes, de nosotras, de nosotros. Entonces, pues solamente les reitero, ¿no? Los invito a que sigan las siguientes sesiones, ¿no? Son mensuales, regularmente a fin de mes. Igual pueden por ahí estar revisando la página de Facebook, ¿no? Del propio seminario. También se quedan las grabaciones en YouTube, en el canal de YouTube. E igual si tienen por ahí, pueden acercarse, si por alguna situación, la que sea, no pudimos entrar desde el principio y nos incorporamos al final, pues también la pueden por ahí ir retomando, ¿no? Para poder revisarla. Y pues estar atento de los carteles que por ahí se van difundiendo. No sé, antes de cerrar, no sé si el compañero Edgar o la compañera, la doctora Cindy, no sé si tengan algo que agregar, algo que abonar. Sí, igual de mi parte, muy interesante y sigue reflexionando. No sabía si preguntaría, pasa el momento, pero cómo entendemos la violencia, me quedé pensando en eso, ¿no? Si es lenta o si de repente también por los tipos y formas de esa violencia también, cómo entenderla, ¿no? Porque se vuelve una realidad, digamos, no solo como un proceso que no observamos, o bueno, ya estoy abriendo la pregunta, si quieres, perdón, porque sí me he quedado pensando, porque en este país, en sus diferentes regiones, vivimos procesos de violencia exacerbada, ¿no? Y que incluso en la acción política de las comunidades, sus aliados, esa violencia tiene diferentes impactos, ¿no? Entonces, bueno, si para cerrar pudieras comentar un poco en torno a cómo estás entendiendo y cómo están lidiando con esa violencia también en sus diferentes formas, ¿no? Muchas gracias por la presentación. No, muchas gracias, Cindy, por preguntar. Eso me ayuda.
Yo cuando estaba escribiendo esto, cuando juntas con las compañeras estábamos pensando buscar, o esto que le llamé en búsqueda de la salud del territorio, que le llamamos porque me gustaba pensar la búsqueda porque íbamos como recorriendo territorios, pensando las estrategias, haciendo esta salud con conciencia a través de esta herramienta. Cuando vi todo lo que estaba pasando y cuando hicimos los análisis de coyuntura junto con ellas, yo le quise llamar o quise agarrar el concepto de Nixon, de Rob Nixon, cuando habla de la violencia lenta, que decía que es esa que no se ve, no porque no se vea, o sea, no porque no sea evidente o cruenta o exacerbada, como tú le llamas, o gore, como le llama Valencia, ¿no? No porque no se vea, ¿no? Sino más bien lo que yo quise dar cuenta con este concepto es que esta violencia no es ahora, no es nueva, ¿no? No es que ya sucedió, o sea, está sucediendo por el narco o está sucediendo por el avance extractivista, ¿no? Entonces, era eso que iba pasando, que iba desmantelando las estructuras organizativas que podían cubrir o que podían ser como figuras morales en algunas situaciones, en ciertas comunidades, y cómo se fueron desmantelando y desgarrando un poco los territorios. Y que era a través de ciertas cosas que veíamos como, qué bueno que estén pasando, ¿no? Como estas políticas asistencialistas, estos proyectos de red, estos proyectos, o sea, como todo eso iba abriendo el campo, ¿no? Que eran estrategias de la guerra de baja intensidad, ¿no? Entonces yo quería dar cuenta de cómo estas estrategias al final eran violencia lenta que abrían el campo a que tuviéramos hoy esta realidad cruenta, esta violencia que se nos explota, que es un hilo que hay que pensar, para mí siempre pensar la violencia es como historizar la violencia. No es que se dio por un hecho, es que es una raíz y de dónde viene y cómo viene. Eso es lo que quise, por eso era lenta en ese sentido fue avanzando como eso, necrotizando esas tramas comunitarias, ¿no? Cómo las fue necrotizando y cómo nos fue quitando ese poder para poder como hacerles frente y cómo ahora las mujeres organizadas, a pesar de eso, ¿no? O con eso, más bien, no a pesar, con eso se están organizando, están buscando esa sanación, están reinventando otras formas de organizarse y reinventando también estas figuras que desmanteló esas prácticas anteriores. Un poquito por ahí. Muchas gracias, no, qué bueno que se abrió el tema. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. No sé, ¿alguien más? Bueno, pues creo que al parecer no. De todas maneras, ya como lo decía, ¿no? Pueden ahí en el correo electrónico, ¿no? Incluso pues mandar tal vez hay una pregunta que si se les haya pasado, si la están reformulando, y pues bueno, después se le pueden hacer llegar y tener tal vez el contacto por ahí de manera directa con Delmi, ¿no? Bueno, entonces, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Delmi, gracias por esta a todas, charla, ¿no? a todos. Muchas gracias por esta charla. Sin duda alguna nos quedamos con muchas cosas, ¿no? Gracias por compartir, ¿no? Por estar, por poder darnos un poquito de la labor que estás haciendo, ¿no? Por compartirnos estos haceres, nuestros quehaceres, pues estos saberes, ¿no? Incluso los sentires. Entonces, muchas gracias. Y pues les agradecemos a todas, a todos que se hayan conectado y pues no olviden que se hacen estos encuentros a final de mes, ¿no? Y que pueden estar siguiendo por ahí las redes sociales para saber cuál es el siguiente tema, ¿no? Cuál es la fecha y tener las ligas de acceso para que se puedan por ahí, a registrarse las ligas de acceso. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego, muchas gracias.
Muchas gracias.